Ya, perfecto. Ya. Buenos días. Entonces vamos a hacer la clase 22, correspondiente a los trastornos de la adaptabilidad, y vamos a profundizar más en la tensión superficial y vamos a hablar del efecto surfactante sobre la tensión superficial. ¿Ya? Me imagino que están viendo correctamente el PowerPoint, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, la clase va a tener 3 partes. Vamos a hacer una revisión de lo que en cierta forma ya hemos visto, pero quise dejarlo así como escrito y en un PowerPoint, ¿ya? Y con un video. Sobre los trastornos de la adaptabilidad pulmonar, eh, la tensión superficial en los alveolos y el surfactante, cómo afecta la tensión superficial, ¿ya? Por lo tanto, los resultados de aprendizaje son explicar las consecuencias de los cambios de la adaptabilidad en las enfermedades obstructivas y restrictivas, explicar el mecanismo del colapso alveolar, la atelectasia a través de las presiones transmurales, la tensión superficial y el radio alveolar, ¿ya? Y explicar el rol del surfactante pulmonar en la prevención de la atelectasia, especialmente en alveolos pequeños. Entonces, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? En la clase anterior revisamos el efecto que tenía los patrones enfisematosos o fibróticos sobre la curva volumen-presión en un sistema completo ya de tórax-pulmón. Entonces, cuando se veía la curva de histéresis, ¿no es cierto?, en el sistema completo tórax-pulmón, se encuentra con una capacidad residual funcional que va a ser el punto de intersección cero, de presión transmural cero, porque el sistema va a estar en equilibrio, ¿ya? Y eso va a estar a un volumen dado, ¿ya? Entonces aquí está el volumen, y este volumen se cruza justamente para la presión transmural cero, corresponde a la capacidad residual funcional. Y claramente, como ustedes observan, este punto se modifica, este punto de equilibrio, hacia volúmenes más altos, de capacidades residuales funcionales más altas en el sistema, y a capacidades residuales funcionales más bajas en fibrosis. Y la razón de esto es por los cambios de la distensibilidad del pulmón, ¿ya? Porque en enfisema se pierden fibras elásticas y en fibrosis se ganan fibras elásticas. Entonces, recordemos que el pulmón está en un equilibrio, ¿no es cierto?, que está siendo jalado y expandido por el tórax, que tiene una capacidad intrínseca de expansión, pero el pulmón tiene una capacidad intrínseca de colapso. Entonces, las dos fuerzas están en equilibrio por la presión intrapleural que se forma negativa, por efecto de las dos fuerzas opuestas, ¿ya? Una fuerza expansiva torácica y una fuerza colapsante pulmonar generan en el interfase del espacio intrapleural, generan una presión negativa. Y ese volumen de equilibrio, ¿no es cierto?, el volumen que estamos en equilibrio se llama la capacidad residual funcional, y ese es modificada por efectos de los cambios de la distensibilidad. Entonces, cuando estamos en la condición de enfisema, como se muestra en la curva acá, se ve claramente una pendiente mayor, ¿ya? Eso implica que aumentó la distensibilidad. Fibrosis tiene una pendiente menor, por lo tanto, significa que disminuyó la distensibilidad. ¿Qué significa esto respecto del colapso? ¿Ya? Si yo tengo mayor distensibilidad, obviamente voy a tener menor elastancia, ¿ya? Porque son funciones opuestas. Y eso va a implicar que este pulmón es menos colapsable que este pulmón de fibrótico, ¿ya? Y por lo tanto, aquí estamos hablando de un pulmón que tiene poco elástico y es fácil inflarlo, y por lo tanto también se opone menos y genera menos fuerza de colapso. Y al estar en esa circunstancia, el tórax tiene mayor fuerza, y por lo tanto el tórax le gana el gallito, por así decirlo, entre comillas, y el tórax se va a expandir. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que acabo de decir, ¿no es cierto?, está dicho acá,
Entonces esto va a implicar que al haber menos fuerza de colapso, la capacidad residual funcional, porque la fuerza expansiva del tórax arrastra el punto a volúmenes mayores, va a aumentar, ¿no es cierto?, mayor capacidad residual funcional. Y esto implica que esta persona va a estar respirando a volúmenes mayores. El tórax va a poder tener una forma de barril, por ejemplo, o de tonel, y probablemente también la frecuencia respiratoria puede ser incluso también más baja. Eso lo podemos ver acá claramente en este dibujo que se muestra, donde vemos el diámetro antero-posterior de una persona normal con un tórax esténico, ¿ya? Versus una persona enfisematosa con un aumento del diámetro antero-posterior, ¿ya? Y el tórax ya en forma de barril, ¿ya? Tipo Pepe Cortisona, ¿ya? Tipo así, más ancho el tórax, más voluminoso, ¿ya? Ahora comparando eso con los que tienen fibrosis, en este caso son todos los valores opuestos. Aumenta la rigidez pulmonar, ¿cierto? Disminuye la distensibilidad, ya claramente hay una pendiente menor, significa que hay mayor elastancia, entonces esto es como si fuera un guatero, porque tiene más fibras elásticas, ¿ya? Y por lo tanto, el gallito lo gana ahora el pulmón, que hace que la pared, el complejo tórax-pulmón se aplane un poco más, se colapse, ya se arrastra el punto de equilibrio a volúmenes menores y respiramos a volúmenes más bajos. Pero curiosamente en estos casos, debido a que no hay colapso de la vía aérea porque hay una tracción radial grande, tenemos buenos flujos, ¿ya? Este paciente va a tener buenos flujos de ventilación. A diferencia de los pacientes con enfisema, donde los flujos, a pesar de que están a volúmenes altos, los flujos pueden estar alterados porque hay colapso dinámico de las vías aéreas. Y eso lo vamos a ver en la clase del jueves. Ya, el tórax entonces puede estar aplanado o puede estar expandido como con aumento del diámetro anteroposterior en enfisema por disminución de la fuerza de colapso pulmonar, y aquí aumento de la fuerza de colapso pulmonar, aplanamiento comparado con el pulmón normal, hipoesténico. O perdón, este es el pulmón normal, esténico. Bueno, este también, ahí dice que también es normal, aunque sea hipoesténico. Ya, bien, y aquí se muestran distintos tipos de tórax, ¿no es cierto? El pectum carinatum, el excavatum, con un tórax aplanado, ¿ya? El hiperestémico, ya todos estos serían normales, y aquí teníamos los tórax que se salen de la normalidad. Ya, eso sería un poco para cerrar todo el análisis que habíamos hecho de las fuerzas expansivas y colapsantes entre el tórax y el pulmón. Ya, ahora nos vamos a ir a la tensión superficial, que también la habíamos visto, pero quiero hacer mayores precisiones al respecto, ¿ya? En primer lugar, sabemos que de la curva presión-volumen tenemos las curvas de histéresis, ¿no es cierto?, en la fase inspiratoria y en la fase expiratoria. La que vale, la curva de histéresis que vale en la fase expiratoria. Esto es en un sistema que tiene interfase aire-agua, pero cuando se llena el pulmón con agua y se hace el mismo cambio de presión intrapleural, ¿ya? Entonces vamos a tener que la histéresis desaparece, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? La desaparición de la histéresis pulmonar al usar el suero fisiológico pone de manifiesto que en el otro sistema, aire-agua, había una tensión superficial, ¿ya? Que estaría causada por los puentes de hidrógeno del agua, ¿ya? Y esos puentes de hidrógeno van a generar la posibilidad de colapsar o de generar atelectasia en los alveolos, ¿ya? Y esta propiedad de atelectásica, de aumento de tensión, va a estar regida por la ley de Laplace. Entonces vamos a volver a recordar también la ley de Laplace,
que la hemos visto, pero ahora lo vamos a analizar desde la perspectiva de los alvéolos. En primer lugar, la tensión superficial está generada por los puentes de hidrógeno del agua, ¿ya? Y eso permite que pequeños animales como este insecto, ¿no es cierto?, puede estar flotando en el agua porque la tensión superficial le da la fuerza de empuje suficiente para estar flotando y no hundirse, ¿ya? Y también esa misma tensión permite las distintas formas que tienen las gotas de agua, ¿ya? Las gotitas redondeadas, porque están en, la- en las, en, la- en las moléculas de agua están en su máxima interacción entre ellas. Ya, por ejemplo, no sería normal para una molécula de agua tener una estructura plana, ser una hoja plana. Eso no funciona porque cada molécula va a tender a interactuar con la otra, con la otra. Entonces, al estar interactuando, generan esta estructura esférica con la máxima interacción entre ellas. ¿Ya? Y eso me recuerda a la película Bichos, donde, si uno se acuerda de la película Bichos, eh, van ellos al bar y le dan en una hoja, le dan una gota de agua, ¿ya? Ese es como su trago, ¿ya? Es como divertido. Bueno, esa es la tensión. La tensión del agua permite esa cohesión, ¿no es cierto?, entre la molécula y el cambio de esa forma. No sé si este corazón aparece, pero bueno, en las estructuras de hielo sí aparecen figuras mucho más bonitas y mucho más elaboradas, pero cuando no estamos en hielo, cuando estamos a temperatura ya normal y la gota es una gota normal, la posición es más esférica. Ya, entonces, recordemos la ley de Laplace en un vaso. En el caso del vaso, ¿no es cierto?, la presión es igual a 2 veces la tensión partido por el radio, ¿ya? Y la tensión entonces es una fuerza que va en las paredes del vaso, ¿ya? Y la presión es una presión que va perpendicular a la pared del vaso, ¿ya? Entonces aquí tenemos una fuerza que va con la superficie, y esta es una fuerza que choca hacia la superficie, ¿ya? Y aquí está el radio. Y ahí tenemos entonces la relación de esas presiones. Y si tenemos una lesión de continuidad, por ejemplo, eso va a facilitar, por efecto de esa tensión superficial, va a facilitar que se abra el vaso, ¿ya? Claramente estas fuerzas, esta tensión es una fuerza que va a modificarse con el radio, ¿ya? Entonces, en sectores donde el radio sea menor, la tensión es menor, aun cuando la presión sea igual en todo el vaso. Supongamos que este vaso es un vaso que es mucho más grande, ya en el lado aórtico, entonces la tensión que tiene en la aorta va a ser mayor, pero si va achicando, 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 hasta hacer un capilar, la tensión en el capilar es mucho más pequeña, el capilar es fácilmente colapsable. El mejor ejemplo de eso es un globo inflado, ¿no es cierto? Ya se los dije, pero se los recuerdo. El globo que está inflado tiene la parte más ancha del globo, uno la toca y el globo está durito, pero después se va acercando hacia la boquilla del globo, donde tiene el nudito, ¿no es cierto?, que uno le hace, y uno toca y se colapsa. Y uno dice, ¿aquí hay menos presión? No, es la misma presión, porque la presión es igual en toda la estructura interna, es una presión expansiva, pero lo que hay es menor tensión, ¿no es cierto? Entonces la tensión va a ir cambiando con el radio. A menor radio, menor tensión, pero la presión se va a mantener igual, ¿ya? Esa es la consecuencia que tiene en un vaso. En el corazón pasa algo parecido, pero aparece el grosor, ¿ya? Porque es una estructura ahora que tiene este grosor. Y al tener este grosor, la compensación que se va generando es para mantener, ¿no es cierto?, una tensión baja y para entonces tratar de mantener esta tensión baja, ¿qué se hace? Se empieza a aumentar el radio, el grosor de las paredes, perdón, este grosor, ¿ya? Este grosor de las paredes empieza a aumentar, ¿ya? Y eso va a ayudar a que en las condiciones fisiopatológicas, ¿no es cierto?, de menor presión, ¿ya? Porque hay un efecto inotrópico negativo, ¿ya? Entonces hay menor contractilidad, ¿ya? En ese caso, para compensar
¿qué hace nuestro sistema? Va a intentar generar una hipertrofia. Y va a depender si esa hipertrofia está relacionada, ¿no es cierto?, con una sobrecarga de volumen o con una sobrecarga de presión. Cuando tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva, lo más probable es que vamos a tener una sobrecarga de volumen, porque no vamos a ser capaces de expulsar todo el volumen sistólico, ¿ya? Vamos a expulsar menor volumen sistólico, va a quedar mayor volumen sistólico final, y se va a ir aumentando el remanente, eso va a generar aumento de presión retrógrada y puede generar incluso aumento de presión hidrostática capilar en los pulmones y edema, ¿no es cierto? Entonces, eso va a generar una presión, una hipertrofia excéntrica con menor aumento del grosor. Pero si fuera la causalidad de la menor volumen, ¿ya? Un aumento de la presión, porque aumenta la poscarga, entonces se va a generar una hipertrofia concéntrica, ¿ya? Y ahí vamos a tener esta otra compensación. Y finalmente, en el caso de los alvéolos, la situación genera una cuestión bien importante desde el punto de vista de la funcionalidad del pulmón, ¿ya? Es que los alvéolos pequeños, ¿ya?, por ser más numerosos, permiten mayor superficie de intercambio, ¿ya? Y eso es algo extremadamente importante, porque nosotros necesitamos los 100 a 200 metros cuadrados de superficie de intercambio para generar una buena razón ventilación-perfusión. Y eso nos permite tener una disponibilidad de oxígeno, una DO2, ¿ya? Una oferta de oxígeno adecuada a las necesidades metabólicas cambiantes de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos alvéolos chicos y tenemos en la parte de la base del pulmón tenemos alvéolos más pequeños y en la parte de la punta, la ápice del pulmón, tenemos alvéolos más grandes. Pero de acuerdo a la ley de Laplace, ¿ya?, estos alvéolos van a tener distintas presiones de colapso o distintas presiones para mantenerse abiertos, ¿ya? Recordemos que aquí la tensión, ¿no es cierto?, va a ser mayor, en este caso, cuando el radio es mayor, ¿ya? La tensión es mayor cuando el radio es mayor. Eso nos acordamos del globo, ¿ya? El globo que tiene el diámetro mayor, la tensión es mayor. Y acá tengo un alvéolo más pequeñito, ¿ya?, con un radio menor y por lo tanto con una tensión también menor, ¿ya? Ya, aquí les voy a mostrar, antes de seguir un poco con esto, voy a mostrarle acá la estructura, ¿no es cierto? Yo tengo una membrana alveolo-capilar, lo que estaría en verde, que sería de 0.5 micrones de espesor. Y esta membrana alveolo-capilar estaría formada por la membrana del endotelial interna, la membrana endotelial externa, la matriz extracelular que está entre medio, la membrana del alveolar externa y la membrana alveolar interna. Ya todas esas membranas estarían formando. Y después en la parte interna tenemos una película de agua, ¿ya? Que está la interfase aire-agua. Y esa interfase aire-agua es la que está generando también, además de la tensión propia de la pared, hay una tensión superficial del agua aquí, ¿no es cierto? Ya, y esa tensión también es colapsante, ¿ya? Juntamente con la tensión de Laplace, hay esta otra tensión del agua también, que también es una tensión de Laplace. Y aquí están los macrófagos que nos permiten sacar el coronavirus, nos permite combatir, ¿no es cierto? Están las células alveolares tipo 2, que son las que van a secretar el surfactante. Y está, ¿no es cierto?, el neumocito tipo 1, que es el que genera el intercambio. Ya, tenemos entonces, todos estos son los componentes que tenemos. Ahora, lo triste de todo esto, y lo increíblemente importante de toda esta situación, es que los alvéolos pequeñitos tienen presiones, ¿no es cierto?, mayores que los alvéolos más grandes, ¿ya? Y eso, ¿qué hace? Hace que el aire, entonces, tienda a coalescer y a colapsar hacia presiones menores. Entonces va a haber una tendencia natural de colapso y de atelectasia de los alvéolos chicos, y el aire entonces, al haber esa atelectasia y ese colapso, el aire va a tender a pasar hacia los alvéolos grandes.
Y eso, en teoría, ¿qué podría generar? Podría generar que finalmente todos los alvéolos chicos coalescieran y se genera un alvéolo gigante. ¿Ya? Ese sería como el extremo de la situación. Sabemos que eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque existe un defensor de los alvéolos pequeñitos, y ese defensor es el surfactante, ¿ya? Que hace bajar la tensión superficial en estos y entonces va a normalizar el problema. Vamos a hacer ejercicios matemáticos para clarificar este punto, ¿ya? Por eso me doy el tiempo de hacer esta clase con la explicación completa y con ejercicios numéricos para que quede todo lo más claro posible. Voy a seguir con este ejemplo. Entonces, volviendo a lo que dije en delante, en la base del pulmón tengo muchos alvéolos pequeñitos y va creciendo su radio a medida que vamos hacia la parte más alta. Y aquí tenemos las presiones intrapleurales, cómo van modificándose, ¿no es cierto? De menos 2,5 centímetros de agua en la zona más basal hasta presiones mucho más altas, más negativas, perdón, hacia la zona apical. El surfactante, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir de surfactante? Que es una mezcla de fosfolípido, ¿ya? Que recubre los alvéolos, ya sabemos, está producido por el neumocitos tipo 2, ¿ya? Y ayuda a reducir la tensión superficial, ¿ya? Está fundamentalmente caracterizado por un montón de moléculas, entre ellas la más importante sería el dipalmitoil fosfatidilcolina, o DPPC, ¿ya? Que obviamente es una molécula anfipática, ¿ya? Y estas moléculas de fosfolípido tendría una parte hidrofóbica en el extremo y hidrofílica en el otro, ¿ya? Entonces se alinean entre ellas sobre la superficie alveolar con sus porciones hidrofóbicas que se atraen entre ellas, y las porciones hidrofílicas que se repelen estarían en contacto con el agua, ¿ya? ¿Y qué hacen entonces en su naturaleza molecular? Lo que hacen es romper los puentes de hidrógeno, se interponen, evitan la fuerza de cohesión intermolecular del agua y baja la tensión superficial del agua. Y eso, por eso rescatan, ¿ya? Entonces, en los alvéolos pequeños, el surfactante que hace, asegura una alta superficie, mantiene el alvéolo abierto, evita la atelectasia, ¿ya? Y favorece una superficie de intercambio grande para una óptima relación BQ, ¿ya? Entonces, si uno se preguntara, ¿cómo pueden permanecer abiertos los alvéolos pequeños, a pesar de que están sometidos a altas presiones de colapso? Si R es pequeño, P es alto, ¿ya? De acuerdo a Laplace. Entonces la respuesta es por la acción del surfactante, que reduce la tensión y eso hace disminuir la presión. Ya, si cae la tensión, cae la presión, ¿no es cierto? De acuerdo a la ecuación de Laplace. Esto mostrado ahora con una figura de Constanzo, muestra el alvéolo grande, ¿no es cierto? Con una presión de colapso pequeña, ¿ya? Y el alvéolo pequeño con una presión de colapso alta. Entonces, si los dos están, como les mostraba en la figura anterior, si los dos están conectados, aquí, como esta tiene una presión de colapso pequeña, ¿no es cierto? Perdón, alta, y esta pequeña, entonces el aire va a fluir hacia presiones menores. Y por lo tanto, este se va a colapsar, atelectasia, y este va a mantener su gran tamaño, incluso puede crecer. Ya. Como eliminamos esta fuerza de colapso por el surfactante, que se va colocando, ¿cierto? Y va interfiriendo en las uniones del puente de hidrógeno del agua. Y de esa manera logramos mantener entonces abierta la vía aérea en los alvéolos pequeños. Ahora vamos a colocar algunos números para que quede claro el concepto, ¿no es cierto?, del colapso y el concepto de la presión. A ver, voy chequeando cómo voy. Ya, vamos bien. Entonces, aquí tenemos la ley de Laplace de nuevo, ya tenemos un alvéolo grande y un alvéolo chico. En este caso, este es el caso cero, el caso de normalidad de nuestros pulmones, ¿ya?
que a pesar de que tengamos alvéolos pequeños, las presiones de colapso son iguales que el alvéolo grande por efecto de Laplace, ¿ya? Que hace, perdón, por efecto surfactante, que hace que la tensión caiga, ¿ya? Entonces aquí tengo una tensión, sabemos que la tensión es mayor cuando el radio es mayor, y que la tensión es menor, y por tanto la fuerza de colapso también va a ser menor en alvéolos pequeños. Pero yo puedo hacer que la tensión caiga, ¿no es cierto?, por efecto del surfactante y mantener la presión, ¿ya? Y de esa forma evito que esta tenga una mayor presión. Y de esa manera entonces no va a colapsar, ¿ya? Y ahora vamos a seguir viendo los ejemplos. Aquí, en este ejemplo, se muestra que la vía aérea va a preferir, si no hubiese surfactante, va a preferir que el aire va a fluir hacia los alvéolos más grandes. Y los alvéolos pequeños van a ir colapsando. ¿Es cierto? Por efecto que aquí hay una presión de colapso mayor que acá. Entonces, al tener esta gradiente de presiones, el aire va a fluir hacia los alvéolos grandes. Pero al estar presente el surfactante se evita la fuerza de cohesión de la tensión y la presión cae. Y la presión se igualiza entonces los dos y no se colapsa. Ahora vamos a colocar números verdaderos, ¿no es cierto?, en este caso. En un alvéolo grande, supongamos el radio 2, vamos a este alvéolo lo vamos a hacer el doble del radio, ¿ya? Ya. Entonces va a tener un radio 2 y este tiene un radio 1. Y le vamos a generar la misma tensión a los dos, ¿ya? Tensión de 3 y una tensión de 3. Y aquí, entonces, la presión de colapso de este alvéolo va a ser una presión de 3 menor que la presión de colapso en el alvéolo más grande. Por lo tanto, el flujo aéreo va a ser hacia el alvéolo más grande, porque va a tener la presión menor, ¿cierto? Entonces el aire fluye así, en esa dirección. Entonces vamos a buscar la siguiente parte de la clase. Yo les voy a pedir que traten de responder a esta pregunta que va a estar aquí en la pantalla, ¿ya? En un recién nacido prematuro de 25 semanas de gestación, ¿ya?, que presenta síndrome de dificultad respiratoria, responda cómo esperaría encontrar los valores de los factores indicados a la derecha, ¿ya? ¿Cómo estaría el nivel de surfactante? ¿Cómo estaría la tensión, la presión? ¿Cómo estaría la presión parcial arterial de oxígeno? ¿Cómo estaría el colapso alveolar? ¿Cuál sería la superficie de intercambio gaseoso? ¿Cómo estaría la distensibilidad, la elactancia, la frecuencia respiratoria? ¿Qué tipo de musculatura está usando para respirar? ¿Y cómo está el trabajo respiratorio? Ya son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 preguntas. Ya, entonces, yo le voy a pedir que saquen una... Yo sé que tienen el PowerPoint de esta clase, ¿no es cierto? Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si no tienen el PowerPoint, les pido que saquen una foto. Si pueden, se alcanzan. Yo sé que algunos usan el celular, pero sí, bueno, si pueden sacar la foto, los que no tengan el PowerPoint, ¿ya? Los que tengan el PowerPoint, simplemente se van a ir a los grupos pequeños y les voy a pedir que contesten grupalmente esta pregunta y después cuando nos volvamos a juntar, me traen la respuesta, ¿ya? Ya, entonces yo voy a formar los grupos ahora. Sección de grupos. Ya, coloquen el número de su grupo, por favor, delante de su nombre, ¿ya? A ver. Vamos a ver cómo están los grupos. Ya, el grupo 1 está bien. El grupo 2, veamos cómo está. Ya, está bien. El grupo 3. Aquí hay dos grupos. Perfecto. El grupo 4. Ya, el grupo 1B hay una sola persona, así que lo voy a cambiar a otro grupo. El grupo 2B, el grupo 3B y el grupo 4B.
Ya. Anaís, Andrea, pónganse su número, por favor, delante de su nombre. A ver, Profe, aquí la Andrea dice que tiene problemas para cambiar el nombre, pero es del 2B. 2B, ya, 2B. Aquí tengo ya, 2B, aquí. Entonces, Andrea, 2B, ahí está. Anaís era del 4, me parece. Sí, del 4B, ya. Anaís es del 4B. Ah, pero estaría sola, a ver. Ajá. A ver, ¿qué hago? Ujú. Ya, vamos a dónde está Cristóbal Castillo. A ver, a Cristóbal Castillo le voy a agregar al Cristóbal Pizarro. Ya va que hayan dos Cristóbal ahí. Ignacio Flores y Diego Alday, le voy a agregar la Anaís. Listo, ya. Y hay un grupo que quedó sin nada. Listo. Ya, chiquillos, váyanse a los grupos. Les doy 20 minutos para que contesten las 10 preguntas y después nos volvemos a juntar para conversar entre todos las preguntas, ¿ya? O les doy, sí, puede ser, no, 20, está bien, 20, 25 minutos, ya. O sea, a las 9 yo los traigo de vuelta, ¿ya? Así que trabajen, ya, y nos vemos un ratito más. Ya, chiquillos, acepten, Andrea, Cristóbal, acepten su grupo. Ah, Andrea, te saliste, ya, está bien. Trate de entrar, ¿ya? Otra vez, eso. Anaís, vaya a su grupo. Ya, está bien, sigue intentando, ¿ya? Total, hay harto tiempo para trabajar, así que bueno, si no pudieras entrar, por último te quedas aquí. Anaís, ¿qué pasa? ¿También tiene problemas? Anaís, Profe, ¿me se me puede, quedó pegado el computador, no puedo se le mover el quedó, mouse. no puede mover el mouse. Ya. Pero ya Eh, voy, espérame. ¿y puedes reiniciarlo? Ahora sí puedo. Ahora puede, ya, perfecto. Ya, entonces acepte y vaya a su grupo, si se puede, ¿ya? Ujú. Ya, Andrea, queda solamente tú. A ver, ¿tiene pegado el computador? ¿Cuál es el problema? Dice que no puedes. Ya. Ujú. Ya. ¿No tienes audio? Si quieres, conversemos. Ya, si no puedes entrar, nos podemos quedar trabajando los dos, ¿ya? No te da la opción. A ver, espérame un poco. Ujú. Espérate, espérate. A ver. Ya, yo te voy a mandar, a ver, déjame ver. Ay, ¿dónde te mando? Al grupo 5. Ya, te voy a mandar al grupo 5. No. Ah, 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 ah. Ya, Andrea, a ver, te voy a mandar. A ver, yo creo que pasa ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Trata ahora, a ver. Trata ahora, Andrea, de meterte en grupo. Al que sea, no, total, lo importante es que trabaje, ¿ya? Ahí está.
Ya, aquí están todos de vuelta. ¿Cómo están? Hola, hola. Ya, a ver, veamos. Camila, cuente, ¿cómo está el nivel de surfactante en este recién nacido prematuro? Profesor, nosotros concluimos que debería ser menor. Debería ser menor el nivel de surfactante Ya, debido a la atelectasia. Es decir, nosotros dijimos que los pulmones están colapsados por la atelectasia. Entonces, como se encuentra colapsado, el nivel de surfactante iba a ser menor. ya. Porque no, ¿A qué edad se empieza a sintetizar el surfactante en los recién nacidos? O sea, neona- en la- en los fetos. ¿A qué edad se empieza a sintetizar los surfactantes? Mm, ¿queda? Por la semana 24. Sí, correcto. Ahí, mira, estoy leyendo. Dice, los recién nacidos, antes de la semana gestacional 24, nunca tendrán surfactante. Y los recién nacidos, entre la semana 24 y 35 de la gestacional, tendrán una cantidad indeterminada de surfactante. Ya, perfecto. Entonces tiene niveles surfactantes que están justamente en el límite bajo, porque justamente en la semana 24 no tendría nada, pero aquí todavía puede tener un poquito, ya, pero sería un nivel bajo. Ya, y veamos, ¿qué dice? ¿La Chapman está presente? No la veo. No, no está presente la Chapman. Cristóbal Castillo, ahí está Cristóbal, me parece que sí está. Pizarro y Cristóbal Castillo, ahí está Cristóbal. Ya Cristóbal Castillo, conteste. ¿Cómo estaría la tensión y la presión? La tensión y la presión ambas aumentan. Ya, ¿y qué va a pasar entonces con con el colapso alveolar? El colapso alveolar se aumentaría porque la presión de colapso sería mayor, entonces la presión de colapso sería mayor debido a que hay menor nivel de surfactante y por ende al menos eh, principalmente los alveolos pequeños colapsan y pues también puede ocurrir que el resto de alveolos también colapse, pero principalmente los alveolos pequeños son los que más colapsan. Perfecto. Claro, por el efecto que tiene, ¿no es cierto?, la tensión. Ya, sigamos. Ignacio. ¿Está Ignacio? Sí, está Ignacio. Ya, Ignacio, continúe usted. Dígame qué le va a pasar con la superficie de intercambio y con la presión arterial de oxígeno. ¿En cuál la...? Ah, el área... ¿Cuál es el área de Sí, superficie? sí, área de superficie. Ah, ya. Con los chiquillos estábamos hablando bueno, pensamos que debería ser menor. O sea, porque como hay poco surfactante y si le cuesta respirar, significa que los alvéolos pequeños están teniendo como una alta fuerza como de colapso, entre comillas. Entonces el aire se está escapando de los alvéolos pequeños y se está yendo a los alvéolos grandes. Y eso como que, entre comillas, me está generando como un espacio muerto fisiológico, porque se está yendo el aire desde una cantidad, desde la mayor área de intercambio que yo poseo, que son los alvéolos pequeños. Así que debe ser menor. Y debido a eso mismo, la presión arterial de oxígeno también debería estar disminuida. Correcto, me parece bien. Mira lo que dice el texto. Dice, los alvéolos colapsados no están ventilados. Por lo tanto, no pueden participar en intercambio de gases. Esto se denomina cortocircuito o shunt. ¿Ya? Ya, muy bien. Sigamos, a ver, Lucas. Lucas está aquí, ¿no es cierto? A ver. ¿Y qué Ahí está, sucede, profesor? Lucas. Lucas, dígame qué pasa con la distensibilidad y la elastancia. Eh, Debido a que hay una mayor tensión, hay una, hay una, ¿cómo era? Una menor tensión, perdón, hay mayor elastancia y por eso hay, no, al revés, perdón, me confundí.
Hay una mayor tensión, por lo Sí, que hay una correcto. menor elastancia y con eso hay una menor distensibilidad. Ya, sí. Bueno, está bien, pero uno se puede igual confundir un poquito, ¿no es cierto? Sí, que Ya. tenía Obviamente la las cosas al elastancia con la revés. distensibilidad son inversamente proporcionales, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo que hay una distensibilidad menor, voy a estar diciendo que hay una mayor elastancia, ¿no es cierto? Eso está claro la situación. Claro, claro. Es como que si el pulmón se transformara en un guatero. En vez de ser un pulmón con una membrana delgada, es como que tiene mucho elástico y le va a costar entonces generar los cambios de volumen. ¿Ya? Es el problema que va a tener este recién nacido. Ya, bien. Entonces sigamos con Isaac. Isaac, cuéntame, ¿qué va a pasar con la frecuencia respiratoria? La frecuencia aumenta ¿Por qué? porque habíamos visto en el texto que va a haber una mayor dificultad para respirar debido a la misma, a todo lo que ya hemos hablado con respecto al surfactante o al grosor de la membrana o de la capa de intercambio. Entonces todo esto va a hacer que el recién nacido tenga dificultad para respirar. Entonces, en el fondo, la, la frecuencia como tal respiratoria se va a ver afectada porque va a haber una mayor dificultad o trabajo para poder generar esta respiración. Entonces se acelera en el fondo la aceleración. Perdón, se acelera Ya, la frecuencia respiratoria. la frecuencia. Ya, a ver, quiero que me ayudes a razonar. Mira, eh, tenemos que, estamos en un sistema tórax-pulmón que le cuesta generar cambios de volumen, ¿no es cierto? Le va a costar, ¿por qué? Porque tiene mucha elastancia. Entonces, al costarle generar los cambios de volúmenes, ¿qué va a tratar de hacer? Va a tratar de generar cambios pequeños, o sea, a ventilar a volúmenes corrientes bajos, y eso, de acuerdo a la fórmula del volumen de la ventilación minuto, que ventilación minuto es igual a frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Si el volumen corriente cae, la frecuencia respiratoria va a tender a aumentar para compensar, ¿ya? Entonces, la racionalidad de esto es que la persona va a tener dificultad para mover este sistema tórax-pulmón que tiene alta elastancia. Le cuesta moverlo. Entonces, al costarle mover, prefiere moverlo poco para no gastar tanta energía en el trabajo respiratorio, ¿cierto? Entonces lo mueve poco, pero lo mueve más rápido. Entonces hace como los perritos, ¿no es cierto? Una respiración más superficial, más rápida, y de esa forma trata de compensar a tener un volumen minuto adecuado. ¿Te parece bien la explicación? Sí. Ya. Esa es una explicación racional, ¿no es cierto?, de la situación. Sigamos. Veamos. Fernanda Morales está presente. No la veo. Dante está presente. Ahí está. Dante. Siga Hola, usted. profe. Hola. ¿Qué musculatura está usando para respirar? Debería estar usando principalmente el diafragma y los músculos accesorios como abdominal, los intercostales. Eso se refería, Ya. ¿no? Sí. ¿Y por qué está usando la musculatura accesoria? Por la dificultad que le representaría respirar con el puro diafragma, como aumentó la cantidad de fibra elástica. Exacto. Y por lo tanto, el trabajo para respirar, ¿cómo va a ser? Debería aumentar. Debería aumentar. Muy bien. Ya. Y nos vamos al último grupo. A ver, Javiera. Javiera está presente, ¿no es cierto? Ahí la veo. Ya, Javiera, haga un resumen de todo. Em, ya, entonces como el recién nacido es prematuro, el Ujú. nivel de surfactante es bajo.
Ujú. por lo que la tensión y la presión aumentan y disminuye la presión parcial de oxígeno y se produce un colapso alveolar. Em, ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿La presión parcial de oxígeno cae o primero tiene que disminuir los alvéolos se colapsan? ¿Cuál sería, de acuerdo a tu juicio, la secuencia de eventos? el colapso alveolar primero, ¿no? ¿Ya? ¿Y eso qué generaría después de eso, de colapsar el alveolo? ¿Qué es lo que sigue después de eso? El área de superficie de intercambio gaseoso. Ya, perfecto. Y después de eso recién cae la relación BQ, y si cae la relación BQ, cae la PaO2, ¿no es cierto? Ujú. Ya, perfecto. Siga nomás entonces. Em, Después mm, la adaptabilidad también disminuye Ujú. y em, es que no me acuerdo cómo se llama el siguiente. Elastancia. La lactancia aumenta Sí. y la frecuencia respiratoria es rápida, entonces también aumenta ¿Por qué aumenta la frecuencia respiratoria? porque eh, por lo mismo, por el colapso alveolar, ¿no? Porque hay menos, llega como menos oxígeno. Entonces como, no sé cómo explicarlo. Ya, hay dos razones por las cuales aumenta la frecuencia respiratoria. Una primera razón es una razón que tiene que ver con el trabajo respiratorio que uno quiere tener. Uno siempre quiere tener el trabajo respiratorio más bajo, ¿ya? Y el trabajo respiratorio más bajo va a estar dado cuando yo, ¿no es cierto?, intercalo el volumen corriente con la frecuencia. Entonces, aquí mi distensibilidad, ¿no es cierto?, aumentada y la elastancia, perdón, distensibilidad disminuida y la elastancia aumentada, ¿ya? ¿Qué me hace eso? Me hace que la capacidad de cambiar el volumen en el sistema tórax-pulmón sea pequeña. Yo no puedo cambiar tantos volúmenes porque tengo alta elastancia. ¿Eso qué hace entonces? Dado que yo no puedo cambiar tanto el volumen, ¿qué hago? Entonces respiro a volúmenes corrientes menores. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Está respirando a volúmenes corrientes más bajos. Porque no puede mover mucho el tórax. Tiene volúmenes corrientes. Entonces, como tiene volúmenes corrientes bajos y quiere compensar, ¿cómo lo compensa? Aumentando la frecuencia. Entonces, de esa manera, teniendo frecuencias altas y volúmenes corrientes bajos, logra tener un volumen minuto, entre comillas, normal. Pero tal como dijiste tú, hay un segundo factor, el factor de la hipoxia, ¿ya? Que va a generar estímulos sobre el quimiorreceptor, ¿no es cierto?, periférico, y también se va a generar acumulación de CO2 que genera estímulos sobre el quimiorreceptor central. Y esos dos estímulos son estímulos que potencian el aumento de la frecuencia respiratoria también, ¿ya? Pero recordemos que el sistema responde igual que el corazón. Cuando uno aumenta la frecuencia respiratoria, también tiende a aumentar el volumen corriente, en este caso, ¿ya? Pero el volumen corriente no puede ser aumentado por lo que ya dijimos, porque tiene alta elastancia, ¿ya? Entonces, esas son las dos explicaciones. Hay una explicación de la dificultad mecánica, por la mecánica de la respiración, y hay otra explicación que tiene que ver con la hipoxia misma que se está generando porque partimos de arriba, que ya tenía aquí una hipoxia, ¿ya? Que también va a estimular los quimioreceptores y esto va a generar un aumento en la PSO2 también. Cae esto, pero la PSO2 sube. ¿Ya? Entonces, esos dos son estímulos para la frecuencia también. Ya, y finalmente, cuénteme qué tipo de musculatura está usando y qué trabajo respiratorio está teniendo. Los músculos que se usan son el diafragma y los músculos accesorios como el pectoral menor, los escalenos
y el trabajo respiratorio también aumenta. Ah, ya. Perfecto. Ahí tenía entonces la explicación, ¿cierto? Ya. Bueno, ¿qué te pareció el caso? El ejercicio. Bien, porque podemos como integrar todo, ¿no? Sí, pues no es cierto, una integración de todas las cosas que hemos visto. Perfecto. Ya pues. Muy bien. Entonces, con esto daríamos por terminado la clase de hoy. Ya espero que haya sido útil, que hayan podido integrar todos los conceptos. El jueves vamos a seguir con la clase de flujo aéreo, presión, resistencia, cambio de la resistencia, ciclo respiratorio y el colapso dinámico de las vías aéreas, ¿ya? Que tiene que ver con las presiones transmurales. Eso. Y después, ahí con esto terminaríamos entonces esta semana la mecánica de la respiración y seguimos después con intercambio de gases. ¿Ya? Seguimos con ecuaciones como la ecuación de la ley de los gases, la ecuación general de los gases, después seguimos con la ley de Boyle de nuevo, la ley de Dalton de las presiones parciales, la ley de Henry de los gases disueltos y así sucesivamente la ley de Fick, volvemos a tocar la ley de Fick y así, ¿no es cierto?, para ir al intercambio. Es difícil la parte de intercambio, se los digo al tiro, porque tiene muchos elementos, sigue teniendo mucha física, ¿ya? Así que, pero esto, vamos, yo creo que vamos bien en cuanto al análisis de lo que estamos siguiendo, ¿ya? Creo que vamos bien, ¿ya? Así que, muchas gracias, chiquillos, por todo, y solo dos noticias que tienen que ver con las actividades de hoy día. Ahora, terminando la clase, les voy a subir al Drive de neurociencia. Acabo de terminar la clase de fisiología. Ahora voy a dar una noticia de neurociencia. Tengo unos casos clínicos que ustedes me gustaría que los revisaran antes de que llegaran a la clase, ¿ya? Al taller de la tarde. ¿Ya? Revísenlos y para que podamos trabajar la tardecita, ¿ya? Así que el grupo A de neurociencia nos vemos hoy día a las 6 de la tarde, si Dios quiere. Y el grupo B nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Obviamente no hay, mañana miércoles no hay laboratorio de fisiología porque no hubo laboratorio de fisiología el lunes, así que fisiología descansa. Y lo que siguiente que haríamos plenariamente sería la clase del día jueves, ¿ya? Eso sería la proyección de la semana. Entonces, en cuanto a la clase, al taller de hoy día de neurociencia, ya están listos los casos y los voy a subir ahora al sitio, al drive de neurociencia, ¿ya? Eso sería, y la clase del día jueves ya está subida también al drive de fisiología. Ya, chiquillo, entonces yo completo la clase con mi última diapositiva, ahí está, ¿ya? Y entonces nos estamos viendo y completo la clase ahora y la termino, ¿ya? Así que gracias por todo, gracias por su participación y nos estamos viendo con el grupo A la tardecita, grupo B mañana y todos juntos de nuevo el día jueves, ¿ya? Eso sería todo, así que me despido y que tengan buen día, chiquillos. Chao, gracias. Profesor, disculpe, Sí, una pregunta. Andrés, ¿Hoy dígame. va a haber quiz? No, porque dijimos que hoy día no íbamos a descansar esta semana de los quizzes. Ah, ya. ¿Ya? Ya, Eso. gracias. Ya, de nada. Listo. Chao. Chao, chao. 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 Chao, profe. Chao, chao. Chao, Gracias. profe. Chao.